Buenas tardes, señores. Bueno, hoy es día de entrevista. Después de un tiempo de no hacer entrevistas, vamos a hacer una entrevista con un gran productor argentino que vive en México desde hace muchos años, hace más de 20 años, el señor Gustavo Sacchetti. Lo tenemos por acá, vamos a sumarlo. Espere que lo voy a... Mandame un mensajito, Gus, así te sumo. Ahí está. Bien. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo que hace papá? Loco, la ¿Cómo que hace tecnología. papá? Entonces, ¿cómo le va, señor Ariel? ¿Cómo está tanto tiempo? Te veo como rozagante, estás como así como, estás como, no sé, como rejuvenecido. ¿Qué estuviste La buena, haciendo? la buena vida, papá. Muy bien, muy bien. Eh, Bueno, ah, me alegro mucho que estés bien, es una alegría. Así que bueno, nada, quiero aprovechar al máximo el tiempo con vos, porque realmente, como le contaba a la gente, sos un gran productor, un gran tecladista, un gran compositor, has compuesto grandes hits internacionales, has ganado premios. eh, bueno, toda tu chapa está online en entrevistas que he hecho antes, tampoco me voy a poner a hablar de las cosas que hiciste, que sé yo qué, pero ese de que hace papá es como que no da, no con el perfil, porque vos tenés Hola, señor Ariel Pozo, ¿cómo está usted? Tanto tiempo sin muy, ahí me vernos. gustó más, ahí me gustó más. ¿Cómo está el tema allá en México? ¿Cómo está el tema del calor? ¿Está lindo? ¿Está Y fresco? mira, yo estoy acá adentro con el aire acondicionado todo el tiempo, no salgo de acá, así que hace un calor impresionante. Estamos en la época de huracanes, entonces hay muchas tormentas, hay lluvias y hay sol. Y esa combinación es humedad y así power. Lo que mata es la humedad, digamos. Sí, como para que te des cuenta, 6 de la mañana ya empezamos con una térmica de 37 grados, así que Ah, el, hermoso, el día hermoso. se pone Mirá, muy interesante. Por eso no salgo bien. de acá, mira. Claro, bueno. Bueno, vas a aprovechar entonces media horita. Esta charla va a tener una duración de media hora para no quemar la cabeza a la gente y para poder hacerlo de manera más fluida y más seguida, viste, no cada tanto como hasta ahora. Porque eso Sí, sí, nos colgamos, nos colgamos. sí, total. Bueno, Gus, vamos a hacer la de siempre, que es enseñar y tratar de transmitirle a la gente cosas. Buenísimo. Quisiera hablar hoy específicamente de mezcla, que es tu especialidad. Vos mezclaste los últimos dos discos de graffiti para mí, o sea, conozco cómo trabajás, sos un tipo muy metódico, conoces hasta el último detalle de los elementos que usás y sos uno de los productores e ingenieros de grabación y de mezcla que más disfruta de utilizar fierros reales en lo posible. ¿Te gustan los transformadores? ¿No? Sí, Te gusta la impedancia? ¿Te gustan las lucecitas, las sí, válvulas? ¿Te gustan todas esas cosas? así Bueno, es, entonces así me es. gustaría que le cuentes a la gente cómo, digamos, primero que nada, cómo mezclas lo virtual con lo real o cómo decidís utilizar algo virtual o algo real cuando llega el momento de empezar a mezclar. Bien. Bueno, yo creo que lo primero y lo más importante es conocer todos los elementos que tenés a la mano. Eso es básico. O sea, si vos sabés, por ejemplo, con una guitarra, vos sabés cuál es su respuesta, vas a saber cómo sacarle el mejor sonido. En esto pasa exactamente igual. Entonces, lo primero que busco es imaginarme cómo me gustaría que suene la canción y saber qué elementos necesito para lograr un buen sonido. Entonces de ahí sé las herramientas que tengo en el estudio y digo, bueno, si yo combino esto, con esto, me da esto. Entonces es una de las formas de trabajar. Por ejemplo, en los, un buen ejemplo es en los tracks de graffiti, el bajo específicamente está, tiene una combinación de plugins y hardware. Porque a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta hacer es ecualizar en un principio como para maquillar, redondear, darle forma, quitar lo que no sirve para luego comprimir. Entonces, cuando llego al compresor, pues hago todo el trabajo de la compresión. Siempre estoy, algo importante con la compresión es jugar, el compresor juega con una herramienta que es la automatización, que es fundamental.
¿Por qué? Porque si yo automatizo los picos más fuertes y puedo bajar un poquito el volumen, hacer ese trabajo, le permito al compresor no tener que hacerlo tan agresivo para que trabaje de una manera más cómoda, porque a lo mejor tenés un golpe fuerte en un momento, pero el resto de la canción está bien. Pero si vos configurás el compresor para ese golpe fuerte, pues el resto de la canción te la va a tener, ese compresor va a estar trabajando de una manera diferente, ¿no? O Entonces, sea, una buena... paso Sí. limpio el concepto. Vos lo que haces es, primero, ecualizás primero y después comprimís. O sea, exactamente, ecualización, compresión y en la compresión hago automatización y compresión. O sea, Y los picos que al veo está track, muy pasado, claro, sí, al track puro, antes de sí, comprimirlo, le automatizás para nivelar un poco los picos. Lo estoy exactamente, pasando, claro, bien. exactamente. Después comprimo y de ahí, por ejemplo, en el caso este del bajo, salgo por un canal de mi interfaz, me voy a un ecualizador externo, un Pultec, Manley, y le doy ya la redondez final. ¿Por qué? Porque ya el sonido viene bien barajado, ya está listo, está preparado y ahora le doy el último tinte al sonido y vuelvo a la interfaz, a la mezcla, ¿no? Bueno, vuelvo a la sumadora y salgo para la mezcla. Y siempre uso esa combinación que me encanta, que es ecualización, compresión y ecualización. Ah, mira. Siempre uso eso, me encanta porque es como darle, cuando ya tenés el sonido redondeadito con el compresor, el ecualizador final te permite ahora sí jugar sutilmente porque ¿qué pasa? El compresor te resalta ciertos armónicos que antes vos no lo estabas viendo, no los tenías ahí a la mano. Entonces ahora que está todo ahí, está más vívido, están todos esos armónicos ahí, jugás un poquito más con el ecualizador y das esos detallecitos finales, ¿no? ¿Cómo decidís qué tipo de ecualizador vas a utilizar? ¿Cuántas bandas? ¿Si es paramétrico o si es gráfico? ¿Cómo tomas la decisión de qué ecualizador utilizar en un track determinado? Depende del sonido, mucho. Porque, por ejemplo, si es un sonido que viene medio complicado, uso, pues ya uso un ecualizador más quirúrgico, ¿no? Ahora hay muchas herramientas, hay herramientas geniales. Hay una herramienta que uso también mucho, que me gusta, es un plugin que se llama Sud 2. Y lo que hace básicamente es, trabaja con los armónicos de la señal y hace un sidechain. Entonces, todas esas frecuencias medias, esos armónicos medios raros que hay, pues haciendo un sidechain los comprime y te los quita de la banda. Y está muy interesante, está muy loco el plugin. Y lo suelo usar mucho y te digo, suelo usar ecualizadores, por ejemplo, después de la compresión siempre uso un ecualizador musical, como un Pultec. El Pultec es un ecualizador completamente musical, no es un ecualizador quirúrgico, no es un ecualizador Claro. para corregir, sino es para colorear. ¿Entendés? Entonces, Hablando, siempre... digamos, en términos así como visuales, Ujú, utilizás primero, antes de la compresión, un pincel fino y exactamente. después de la compresión usas una brocha gorda que sería el Pultec. Totalmente, que será lo que le da el color. Uno hace el trabajo quirúrgico y el segundo hace el trabajo musical. Le da esa muy agradable. Entonces, me gusta mucho, yo uso muchísimo Pultec. Me encanta a la salida siempre utilizar un Pultec para terminar de redondear. Bien. El hecho de utilizar distorsión armónica, que la podés introducir forzando el Pultec o agregando, por ejemplo, algún tipo de preamp o algún Ujú. tipo de cosa que caliente la señal. ¿Ok? En qué parte de la cadena, por ejemplo, vos tenés un track, vamos a agarrar una voz, ponele. Vos tenés un track de voz. ¿En qué momento decidís incorporar algo que le aporte distorsión armónica y en qué lugar de la cadena la vas a ubicar? Bien, yo soy partidario, y esto lo he dicho siempre, soy partidario, los años me han enseñado, el hecho de tener siempre mi salida y mi entrada, o sea, mi salida, mi entrega de mi interfaz y mi entrada transparente. ¿Por qué? Porque al final, justamente estos transformadores dan el color, dan una ecualización y un color, ¿no? Claro. Entonces, básicamente a mí lo que me gusta hacer es salir y entrar
a esa parte donde voy a colorear y ahí decido qué color. Hay muchos colores. Tenés, no sé, por ejemplo, los transformadores Cargill, que son los que usan Eve, es un transformador más gordo, tiene un sonido mucho más gordo y 3D, parece que hay mucho más espacio. Si vos agarrás un Cinemac, por ejemplo, que traen los API, son como más céntricos, más clavados, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vos querés una voz que la necesitas muy, muy metida al centro, muy marcada, pues usás ese tipo de transformador. Si estás buscando un sonido más amplio, más relajado, pues te vas con un Cargill. Este, yo me hice construir un fierro justamente con un montón de transformadores porque me encontraba con el tema de que, bueno, tengo que tener entonces para cada color un transformador diferente o un preamp Claro, diferente y es una inversión muy grande y preferí, o sea, yo preferí construir ese Frankenstein en una caja y tenerlo ahí, aparte usar una etapa de distorsión Fairchild, al final con threshold, todo, para poder dar ese toque de saturación de cinta final, así bien podridito, si querés llamarlo, llevarlo a ese extremo, ¿no? Y aparte con transformadores NOS, rusos, ingleses, claro. todos son sonidos diferentes, ¿no? Eh, y después, yo siento que lo que hablaba de los colores que es importante, pues yo veo por ahí en las charlas, los foros se ponen, no, porque el API, porque porque el otro. Y yo trato de dar el ejemplo de, ya que hablamos de color, de los colores, justamente. Si yo tengo un transformador que colorea azul, ¿no? Un preamp que es color azul, vamos a suponer. Y entonces yo quiero ahora poner un color amarillo. Entonces agarro y abro mi emulación de plugin, ponele que hace la emulación del sonido, o tengo otro para hacerlo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo pongo ese plugin, automáticamente, todos sabemos que si mezclas azul y amarillo, pues te va a dar verde. Entonces nunca vas a poder tener un color amarillo. Por eso a mí me gusta tener un color, o sea, no tener un color, sino ser transparente y cálido desde la entrada, para poder Claro. después ir hacia donde vos quieras llevar el sonido, ¿no? Bien. Cuando llega el momento, por ejemplo, ahora hablamos de Q y hablamos de lo que es compresión y lo que es la distorsión armónica. Obviamente estamos haciendo todo muy por arriba porque después vamos a dedicar capítulos específicos a cada punto, porque es muy interesante de hecho, vamos a dedicar un video a esa caja mágica que te hiciste con un montón de trafos. Eh, llega el momento de poner una reverb. Y vos tenés 7 millones de plugins de reverb e incluso tenés fierros de reverb. Mm. ¿Cuándo decidís? ¿Cómo elegís la reverb? ¿Cómo elegís el tiempo de reverb? ¿Y cómo elegís el pre-delay de la reverb? ¿Y cómo elegís el damping de la reverb? O sea, todos Ujú. los parámetros que vos tenés, que obviamente primero tenés que aprender a manejar qué significa cada parámetro, que no vamos a poner a explicar en este video ahora. Pero Sí, a mí lo que sí, me sí. interesa es que Hay vos un me cálculo cuentes, matemático para hacer, para eso. claro, rápido, ¿cómo decidís qué reverb vas a usar? Bien. Uso varias, no uso una. O sea, uso varias reverb dentro de un sonido. Te voy a dar un ejemplo. Eh, la voz. Entonces en la voz yo uso tres diferentes. Uso una long, una mid y una corta. Entonces, lo que hago es, con la más cortita de todas, es la que te da esa voz como cercana, le da esa presencia hacia acá adelante, ¿no? Entonces, esa está exclusivamente para eso. Y después, entre la larga y la mediana, utilizando un ecualizador, que lo que hago es básicamente y después pongo un ecualizador. Entonces ecualizo el reverb y tomo la parte que yo quiero. Si quiero, por ejemplo, una voz que tenga una cola profunda, el largo, le voy a quitar toda la parte alta para que las heces no queden volando, no te queden, ¿entendés? Entonces eso queda bien cortito y toda la parte baja, si dejo que suene, entonces la voz está muy presente arriba, pero abajo se abre, O te sea, da vos ese vuelo. estás utilizando aparte otro EQ para la reverb, para algunas de las Exactamente, reverb. sí, en el bus de River uso un EQ y hasta a veces uso compresión también, según lo que quiero lograr.
¿cómo, cómo ubicás espacialmente los sonidos cuando estás mezclando? O sea, ¿tomás una decisión antes de empezar a mezclar cómo vas a ubicar espacialmente los instrumentos? ¿O lo vas viendo de acuerdo a medida que va transcurriendo el tema y después terminas tomando decisiones? Mm, primero, o sea, como te decía, primero es como que tengo una imagen mental de la canción. Y después empezás a buscar los sonidos. Si vos tenés una imagen mental de la canción, sabés hacia dónde vas dirigido. O sea, ya sabés que vas para acá y si tu imagen mental es una batería bien agresiva, pues la batería irá bien adelante. Si buscas un sonido a lo mejor mucho más 70, que las baterías están más guardadas hacia atrás, suenan más chiquitas, ¿entendés? No, no son tan modernas ni nada, sino que las tenés más atrás. Entonces, pues tu enfoque va a ser completamente diferente y a partir de ahí viene la imagen. A mí personalmente me gustan las mezclas amplias. No me gusta el comprimido, por lo contrario me gusta mucho el espacio. Me gusta encontrar espacio entre los sonidos, a pesar de que hay veces que hay mezclas que son muy cargadas, que te encontrás con muchos elementos, pues y ahí Ujú. empieza, o sea, cuando tenés muchos elementos, ahí hay que hacer mucho trabajo de automatización y de ecualización para empezar a quitar realmente lo que no te sirve, ¿no? Porque por ahí a lo mejor vos tenés un pad que está genial, lo escuchás solo y es inmenso, pero cuando lo metes en la canción ocupa tanto espacio que termina molestando al resto. Entonces, en el pad hay algo que es lo que juega, que te gusta. A lo mejor es una parte alta con un LFO que está jugando con la resonancia y escuchás un Ujú. que se va moviendo y te gusta ese movimiento. Entonces, con un ecualizador, con una curva shell, aplastás toda la parte que no te sirve, o sea, le das menos presencia, la empezás a guardar y Claro. conservas lo que te gusta que tenga presencia, y empezás a hacer un poco de espacio en la mezcla y lo vas localizando a cada cosa en su lugar. Compensación también con las frecuencias, con el tema de, o sea, si tengo, por ejemplo, un shake que está constantemente sonando a la derecha, no voy a poner la guitarra acústica rítmica en el mismo canal, del mismo lado, porque se me va Claro. a pegar mucho. Prefiero jugar hacia el otro lado y compensar frecuencia y todo, ¿no? Eso. Tremendo, tremendo. Excelente. Una de las cosas más embromadas de mezclar, creo que es la batería, por el hecho de que tenés un montón de cosas ahí sonando y aparte uno obviamente no va a confiar en alguien que le pegue a su instrumento, ¿no? Entonces, malísimo. Vos cuando empezás a hacer una mezcla, bueno, estamos tratando Sí, de ser boludo. serios, pero esto es imposible, No, no ¿no? se puede, no se Es puede. imposible, no se puede. Vos me decís, Bueno, ¿qué hace papá? yo te digo, seamos serios. ¿Qué hace, papá? ¿Cómo anda? Escucha, tenés que mezclar la banda. Porque ahí tenés, no sé, un montón de canales de batería. Poner que tenés 8 canales. Eh, ¿Viste cuando vos escuchás una batería en vivo? Pero no me refiero a amplificada. Cuando estás parado al lado de una batería en una sala de ensayo, la batería tiene suena como una especie de como una cosa. No se Ujú. escucha casi, te diría, las cosas separadas. ¿Entendés? Cuando le Total, pegás al sí, tambor resuenan un poco los toms, cuando le pegás al bombo resuena un poco la chancha. Hay como sí, una especie obvio. de fato. Y a lo largo de los años, es medio como que se empezó a trabajar con el concepto de que cada cuerpo de la batería tenía que tener un canal separado, aislado, con puerta, y eso daba un sonido de batería recontraclínico, Sí, más frío, controlado, mucho más controlado. claro, que a alguna gente le gusta, pero qué sé yo. Yo por ahí prefiero una batería más orgánica, pero bueno, son todas cuestiones de gusto. Entonces, ahí va la pregunta. Dada esta variedad tremenda de opciones para poder mezclar una batería, ¿cómo decidís qué audio de batería vas a seguir? Digamos, ¿qué tomas de parámetro? ¿El resto de los instrumentos o es una decisión musical tuya personal cuando estás produciendo algo? Normalmente, bueno, a ver, el sonido de la batería define mucho por su tipo de, o sea, por su tipo de contextura, ¿no? El tipo de bombo que están usando, tambor, toms. Ya sabes que si tenés un tambor profundo va a tener un sonido mucho más grave, todo. Ahí
ahí hay algo bien interesante. A mí, el tema con la batería, está bueno que las baterías estén con mayor pegada, ¿no? Si trae Claro, todo ese, por ejemplo, la situación de lo que pasa en las grabaciones, para empezar, es que normalmente no afinan la batería. O sea, llegan con la batería así, la ponen ahí y se ponen a tocar, graban listo. Entonces, a vos te están, el tom de pie, por ejemplo, te genera un armónico y es muy molesto porque ni siquiera es un armónico afinado, ¿entendés? claro. Porque si fuera un armónico en la tonalidad de la canción está genial, pero por ahí tenés un todo el tiempo molesto, ¿viste? Entonces, pues hay que trabajar con compuertas, todo. ¿Qué es lo que hago yo cuando mezclo baterías? Que me gusta mucho. Si uso compuertas, sí me gusta limpiar bombo, tambor, este, hi-hat controlo con un ecualizador. eh, Después toms, limpio también, o sea, uso compuertas para no tener el resto de la batería y trabajo mucho con el tema de aéreos y micrófono de cuarto. Ya te voy a contar una cosa que hago que a mí me encanta en las baterías, que es, yo hago un bus de batería, ¿no? Entonces, Ujú. pues, toda la batería va a ese bus de batería. Y después hago otro bus que le llamo SMAC, que es un canal más podrido ahora, y mando Ujú. por un, o sea, abro en los toms, tambor, toms, este, y micrófono de cuarto nada más. Los abro en un send con en pre-fader para que no me tome la ecualización o con puertas ni nada. Sonido Claro. crudo como vino de la grabación, así se va. Y entra a este canal, ¿sí? En este canal lo que hago es pongo un compresor en la entrada en modo limitador. Entonces lo aplasto, ¿sí? Hago un canal completamente agresivo. Le pongo una distorsión, Mm. le pongo una distorsión armónica, ¿no? Que lo hago puede ser con hardware. A veces uso, mira, a veces uso, este aparato tiene un distorsionador analógico, tiene una entrada de audio, entonces paso por acá y uso la tapa de distorsión de este aparato. ¿Eso qué es una Play Eh, 5? no, es un Circuit Monostation, es un Base Station de Novation de rack, básicamente para llevar para todo. Entonces, suelo usar o esa distorsión, o alguna a lo mejor de plugin también, digo, da igual. Eh, Porque al final lo que hace ese canal ahora vas a ver. Y le pongo aparte un delay muy suavecito en corcheas, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque ese delay le va a dar, como vos limpiaste toda la batería, entonces pierde ese rumbre bonito, esa goma que tiene, y ese delay le da esa goma a la distorsión. Entonces yo tengo mi canal pulcro y inmaculado de batería sonando, y abro este segundo canal, mi canal SMAC, y lo empiezo a subir de a poquito. Y entonces le empiezo a meter ese crunchy bonito que le da a la batería cuando la estás escuchando ahí al lado que decís, puta, ¿cómo pega esto? Y es Claro. solamente eso, es como una goma que termina de redondear todos los sonidos que se unan entre sí de vuelta. Ya los separé, los arreglé, los dejé bonito y ahora vuelvo a hacer esto y los vuelvo a unir de esa forma. Y eso le vas dando el mix de acuerdo a lo que necesitas cuando tenés la Va mezcla lo que ya quieras. Sí, si presentada. quiero un sonido más vintage, que había más distorsión, le meto más. Si quiero un sonido más moderno, será mucho más cuidado, ¿no? Viste que antiguamente, cuando vos terminabas de hacer una mezcla, se masterizaba, o más que masterizar, se bajaba a 2 pulgadas, a un cuarto de pulgada en 2 canales. ¿Ok? Y que vos podías jugar con la velocidad, Ujú. 15, 30, 7, 7 y medio, que yo qué, para Sí, jugar con la sí, distorsión de la cinta. Un truco exacto. bastante usado. ¿Vos cómo haces cuando vas a bajar una mezcla? Tenés la mezcla presentada y la vas a bajar. Estoy hablando previo a la masterización, ¿eh? Sí, 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 Cuando sí. vas a bajar la mezcla, ¿vos utilizás algún tipo de proceso para darle esa similitud? Sí, sí, bueno, el fierro que me hice construir el mamut, la idea es eso, es que trae
justamente la distorsión Fairchild te permite volver a este tema de la cinta, y está bueno porque lo que trae es, básicamente puede ser, en este caso, como yo cuando me lo hice construir está así, es o toda la banda completa, o la parte baja, o la parte media, o la parte alta, o un tipo de curva donde hay más distorsión en la parte alta que en la parte baja, ¿no? Entonces está buenísimo porque aparte tenés un threshold y lo vas Claro. agregando y tenés, o sea, tenés dos etapas de distorsión diferentes de diodo, y después hay una tercera que mezcla hace una combinación de las dos. Entonces de ahí yo voy metiéndole con el threshold la cantidad contra la señal pura, ¿no? Y eso me da esa distorsión, ese crunchy que lo uso en mi cadena de... Cuando a mí me toca, cuando a mí me toca masterizar principalmente, o sea, mezclo y masterizo, lo utilizo de Ujú. una forma, y cuando me toca solamente mezclar, lo utilizo de otra. Cuando me toca mezclar, solamente uso este aparato a la salida. Yo tengo una sumadora Burr audio de 32 canales, entonces o sea, tengo 24 canales de mi interfaz, salen, van hacia o sea, van hacia el patch bay, de ahí del patch bay van a la sumadora, porque ahí hago mis interrupciones, y en la sumadora salgo con dos canales, con cuatro canales, dos canales procesados y dos canales limpios. Los canales procesados uso o el mamut, o hago mi cadena, que salgo de ahí, voy al mamut, hago mi primera etapa de distorsión armónica, de ahí me voy a ver si se ve de acá, me muevo más de costado, a este blanquito que es un Pultec, construido un alemán, lo hizo, está muy cabrón, tiene 24 dB sin distorsión, más 24 dB sin distorsión. De ahí voy a un compresor, que está acá, desde acá, un Mm. Pendulum Audio de bulbo, y de ahí voy a un limitador Better Maker, y de ahí salgo a la interfaz a captura. Y después salgo con otra línea, por la línea B, me voy directo a la interfaz en otro par de canales y capturo directamente, entonces, una señal procesada y una señal limpia. Esa es mi Bien. cadena que uso siempre, que me encanta. ¿En qué resolución bajás todo eso? Bueno, depende mucho de en qué resolución está la sesión. Yo no tengo una ¿Qué máquina reco- aparte como para grabar, entonces si la sesión está 44.1 será 44.1. Siempre trabajo a 32 bits flotantes, que en realidad es un 24 bit ahí con un poquito más de posibilidades, ¿no? Pero si no, 48 o 88.2, que es normalmente lo que se trabaja, ¿no? Profesionalmente, por ejemplo, cuando vos tenés Perdón, que... y Sí. ahí voy a agregar algo. Hay mucha gente que trabaja, o sea, muchas veces nos pasa que queremos trabajar y trabajamos a 96, y esto es un tema muy abierto, ¿no? El tema con trabajar a 96 kilohertz es una situación que hay que tener mucho cuidado con el dithering, ¿sí? Que es cuando toda esta conversión que hay que hacer para volver a 44.1, porque al final nosotros vamos a volver a 44.1. Esa es la única realidad que hay. Uno vuelve a los 44.1, ¿sí? Entonces, y a 16 bits. Entonces, lo más sano, yo les recomiendo, si quieren trabajar pues, a alta frecuencia de muestreo, trabajen a 88.2. ¿Por qué? Porque 88.2 es el doble de 44.1. Entonces, el cálculo matemático para bajar para un proceso en un Do es mucho más fácil de hacerlo, y hay menos posibilidades de errores. Entonces, el dithering trabaja de una manera mucho más tranquila, y por ende obtenemos un mejor resultado a la hora de la mezcla, ¿no? Eso me lleva a preguntarte si siempre caemos, porque vos me tirás así cosas y a mí yo vuelo, total. Sí. Había dicho de Bueno, hacer sí. media hora y ya nos estamos pasando, pero bueno, no importa. No pasa Escucha, nada, no pasa nada, no pasa nada. deja de mirar el partido. Escucha No, no, que esto. estoy viendo que me tiene que llegar un paquete. Me llega un preamp ¿Qué de 8 compraste? canales. ¿Qué Me compraste? llega un ISA 828 de 8 canales. Beber Sos hermoso. imposible, sos Y imposible. bueno. ¿Eh? O sea, Vale, escuchame una después cosa. buscate, Sí. después buscate te vas a cagar de la risa, pero estoy sentenciado y tengo una buena excusa.
buscate después en Google el síndrome de gas. Es un síndrome de adquisición de Pero equipos vos me estás tecnológicos. cargando. Nosotros, No, en nosotros en serio. Musiquetra, nosotros en Musiquetra, el área de compraventa se llama gasoducto. Bueno, mis Viene de iniciales ahí, son, mis iniciales son GAS, Gas Gustavo Music. Aníbal Sacchetti. Claro. Sí, Pues ahí sí, el estoy, condenado. Gear Acquisition Syndrome. Exactamente. Escuchame una cosa. La pregunta concreta, sí, ya sé que sos un gasífero total. Eh, si Dime. todos vamos a morir en 44.1 y 16. Sí. ¿Qué sentido tiene trabajar más alto si después vamos a bajar? Ah, bueno. Te lo pregunto para que lo Sí, expliques. sí, no, no, Sí. tiene un sentido importante porque a mayor, o sea, a mayor resolución, mayor rango dinámico. ¿Sí? Entonces, al Ujú. final, es como si yo te digo, vamos a poner un ejemplo simple y tangible. Una fotografía que me bajé de internet, del Google, me bajo una fotografía y voy a la imprenta y le digo, che, me hace una gigantografía de esto y te aparecen unos píxeles gigantes así, ¿viste? Porque la fotografía está Claro. en 72 dpi, que es lo que se usa para la web, para que no consuma tanto. Entonces, ¿qué pasa? Hay menor información. Al trabajar a mayor resolución tenemos la posibilidad de tener mayor información guardada. Me puedo decir sí, pero al final después vas a bajar a 44.1. Sí, claro que voy a bajar a 44.1. Pero en el mientras tanto, mi proceso va a ser mucho mejor definido y lo que yo baje a 44.1 va a tener una mejor calidad. ¿Entendés? Porque con ese criterio, si no, trabajaríamos todo en MP3 y se termina el problema. Pero en realidad lo que Sí, sucede es que vamos teniendo pérdida a medida que vas bajando. Pero si yo te claro. agarro de una gigantografía y te hago una miniatura, voy a tener una definición excelente. Pero si te hago de una miniatura una gigantografía, voy a perder definición. ¿Entendés? Por eso es tan importante trabajar una mejor resolución y después bajar a 44.1, 16 bits. Cuando las bandas graban, mezclan, masterizan y tienen el producto terminado y lo quieren subir a las plataformas, Spotify, Apple Music, Tidal, bueno, todas las que hay, ¿no? ¿En qué formato tienen que terminar el producto, la grabación? Bueno, acá ahí vas a un tema bien interesante y es, Todo lo que yo planteo es bien interesante. Esa es sí, mi yo lo función en sé, la vida. yo lo sé, yo lo sé. Mira, hay una situación se ha puesto muy de moda el tema de los Luft y de que tiene que estar a menos 14 Luft y menos qué sé yo qué y cuánto, qué sé yo. Bueno, el tema de los Luft es una medición que se hizo en viejas épocas, que era para la medición en las radios para poder tener todas las voces al mismo nivel. Punto. Ni que suena más Bien. fuerte ni más despacio. Punto. Era eso. Después se tomó eso como un estándar, como para tener un control para el tema del audio, ¿no? Pero en realidad, las plataformas, cuando vos subís un track, no miden el Luft. O sea, las plataformas no miden el Luft. O sea, entonces, por eso vos decís, yo hago mi mezcla a menos 14 de Luft, qué sé yo, pero suena chiquita, no suena bien. No, no le subas más porque si no te va a sancionar. No es así. En realidad, podés trabajar, vos podés subir una canción a una plataforma menos 6, menos 9 Luft. El tema es cuidarse con los RMS, ¿sí? Entonces ahí sí realmente no puedes pasar de 6. 6 es ya como estar muy en el límite, 7 es lo mejor, ¿sí? Entonces, ¿qué haces? Vos haces tu control y cuando vos vas a dejarlo en esa posición. Yo esto no lo digo porque a mí se me cante, sino porque lo he hablado con un montón de ingenieros de mastering muy grosos, ganadores de Grammy y todo, y le he dicho, loco, a ver, si yo masterizo y dejo las cosas a menos 14 luz, no suenan ni un cuarto a lo que deberían de sonar, y me mandan los mastering y yo hago las lecturas y me dan otra información, entonces me dice, me han explicado toda esta historia, ¿no? Entonces no va por ahí realmente.
Entonces, lo que sí hay que tener cuidado, yo por ejemplo en el limitador siempre le pongo -1 dB a la hora de la impresión. ¿Por qué? Porque eso va a ser tu margen siempre de que en las plataformas no estés pegando, porque algunas más o menos te suben. Hay gente que te pide, te dice, no, dame un archivo para Tidal, un archivo para esto, un archivo para YouTube, un archivo para Instagram. Y entonces es un show, porque al final las agregadoras ni siquiera hacen la champa de mandar un archivo a cada uno, o sea, mandan uno. Un Y archivo, va. claro. Lo mejor es que manden un WAV y listo, y que la conversión la haga la plataforma. Y Eso eso, es lo ese más WAV que sano de todo. mandás, ese WAV lo mandás en 44.1.16 o lo puedes mandar en Sí, otra resolución. hay plataformas que te aguantan 24 y que no tienen problema, la mayoría, o sea, por ejemplo, Spotify es 16. Ujú. Ahora que están con el audio, con el Atmos, que esto es algo que se viene muy interesante, pues están cambiando un poco más y se están abriendo, pero o sea, por ejemplo, Tidal sí te permite 24. Viste que en Apple ahora vos tenés una lossless. Sí, Bueno, porque subieron bastante la calidad de lo que estaba sonando. sí, sí, total, total. Tremendo, tremendo. Entonces, cada vez se está sonando realmente mejor. Viste que antes el MP3 era... Sí, pues ¿sabes qué pasa? Lo interesante, la tecnología ha avanzado mucho. Lo que sucede ahora es que los archivos pueden contener información más allá del audio. Pueden contener metadatos. O sea, si vos usás un archivo, por ejemplo, viste que cuando vas a exportar a veces te UF, Sí, entonces el BWF en realidad contiene metadatos. ¿Qué datos lleva? ¿A qué velocidad la canción es? O sea, ¿cuál es el BPM de la canción? ¿En qué posición estaba ese archivo? Porque a lo mejor vos lo podés exportar desde la mitad de la canción y cuando vos lo tirás a tu DO, automáticamente te pregunta, ¿jalo los datos que me estás dando el archivo? ¿Sí o no? Vos le decís sí, ¡pum! Y te lo pone en la posición que es. claro. ¿Entendés? Entonces, hay metadatos. Yo justamente el otro día tuve una charla con la gente de Dolby porque ya están las mezclas Atmos, ya se están construyendo muchos estudios Atmos, pequeños pero están geniales. Entonces, lo interesante es que ya cuando la forma de mezcla, es muy loca la forma de mezcla, porque vos mezclas normal y pones un plugin en un bus y entonces a cada canal le mandás un send y lo mandás a ese bus. Y le decís qué es. Listo. Y entonces va a tomar en un metadato la posición de paneo, todo. La mezcla final del Atmos se termina con auriculares. ¿Por qué? Por el tema por la posición de los sonidos más que nada. ¿Por dónde los posicionás? Porque una cosa es tu campo abierto y la otra es escuchar en auriculares. Entonces vos terminás de posicionar los sonidos, exportás tu archivo, que no es como el 5.1 que era obligatorio. Esto vos exportás tu archivo y viene con el metadato. Cuando el dispositivo, el teléfono, el player que vos tengas, va a leer el archivo a la plataforma digital, a la nube, a lo que sea, lo que le dice es, primero lee el metadato y le dice, este aparato permite Atmos. Entonces te baja el archivo de Atmos. Este aparato te permite un estéreo, entonces te baja los canales en estéreo. Entonces, buenísimo Tremendo. porque ha evolucionado mucho toda esta parte y pues es un mundo nuevo. La verdad es que a mí me encanta porque el audio está dando un salto que, o sea, veníamos ya desde hace cuánto con el 44.1, 16 bits, y esto nos está llevando a experimentar la música a otro nivel de una manera muy simple, sin archivos tan complejos y tan grandes y exportaciones como era el 5.1 que te obligaba a cada canal una pista de audio, ¿entendés? Estos son metadatos. Tremendo. O sea, básicamente como para redondear esta charla, gente, eh, la idea era 30 minutos, ya nos recontrapasamos, pero bueno, la idea es hacer esto una vez por semana o cada 15 días de acuerdo a la disponibilidad que tenga Gustavo, porque la cantidad de información que hay adentro de ese cerebro es asombrosa. Así que, aunque, qué sé yo, aunque uno lo ve por la calle y le paga un pebete, porque dice, señor. No, fuera de broma. Pobre gasífero, tiene que ganar dinero para comprar más fierros. Te voy a dejar una última pregunta, Ni Gus, modo.
No, para Sí, que cierres esto vos y terminas de responderla y te despedís y nos vemos en la próxima. La pregunta es la siguiente. Un usuario, una persona X que quiere escuchar música en Internet, donde se escucha todo ujú, básicamente hoy en día, salvo que compres algo físico, y se quiere asociar a una plataforma. Vos tenés varias opciones, como decíamos, Tidal, Apple, Spotify, sí, hay varias. Ok. miles, hay miles. Sí. La pregunta tiene dos partes, sencilla. ¿Hay diferencia entre las plataformas a nivel calidad de audio? O sea, la misma canción en Spotify suena igual que en Apple Music o en Tidal. Y la dos, en ese caso entonces, ¿cuál recomendás a la gente que qué servicio escuche? Bien. Todas las plataformas suenan diferentes, todas las plataformas tienen diferentes calidades. De las peorcitas que hay son SoundCloud, la versión por lo menos la free. Spotify es otra que suena muy mal. Principalmente el problema que tiene Spotify, el códex que ellos usan, o sea, cuando vos subís el archivo que codifica, hace ahí una cosa muy rara en las frecuencias medias bajas y se arma ahí como una nebulosa que no se entiende muy bien. Este, yo uso, yo usaba Spotify, era usuario de Spotify, pagaba mi cuenta premium todo hasta que descubrí Tidal. Cuando descubrí Tidal me enamoré. Pagaba también Apple Music, ¿no? Y Apple sonaba mejor. Lo que a mí personalmente me molesta de Apple Music, no sé si lo hayan cambiado, es que tiene esa cuestión de territorio, que es música de determinado lugar, de Inglaterra, por ejemplo, y está con una compañía, con la BMG inglesa y no tiene convenio con la América, no lo puedo escuchar. Entonces eso es algo que me saca de quicio de Apple. No sé si lo sigan haciendo, pero en ese momento yo escucho mucha música de todos lados, y música de Islandia, de cualquier lado. Me gusta mucho escarbar y me encontraba con cosas en el internet y cuando las quería buscar me decía que no las podía oír porque no eran para la región, lo cual me parece una tontería cuando vivimos en un mundo globalizado, ¿no? Tidal me gusta mucho porque tiene muy buena calidad de sonido. Ellos traen un códec que se llama MQA y tiene la capacidad pues de convertir básicamente un archivo FLAC. Puedes escuchar un archivo FLAC, o sea, calidad pura, como salido del estudio, ¿no? Que es lo que en medio están ofreciendo todos ahora de esa historia. También está Deezer, que también suena muy bien, tiene buen sonido. Eh, ¿Qué otras plataformas hay? Bueno, el Amazon Music no la he usado nunca, no puedo decir. Pero bueno, básicamente de las que más conozco es Deezer, que la he utilizado, Tidal, Apple Music y Spotify. Son esas las que yo he utilizado que te puedo decir a ciencia cierta mi sentir, ¿no? Bien. Este, bueno, YouTube suena más o menos. Pero bueno, pues, lo que pasa es que cuando hay mucho contenido visual, el audio como que no te das cuenta, ¿no? Pero YouTube también no tiene un gran sonido. Deberían de mejorar mucho esa parte. Sí, totalmente. Pero bueno, por otro lado, yo leo un comentario por acá que dice lo que tiene bueno Spotify es que es gratis. Y llega un momento en la vida que por ahí pagar $3 o $4, si realmente te gusta la música, comparado con cuando nosotros éramos chicos que teníamos que ir a comprar los CDs o los discos, Totalmente. eh, era mucho más caro. O sea, hoy Sí, en y día, aparte, algo importante, no es gratis. En realidad vos te tenés que fumar toda la pauta publicitaria y tu cuenta la está pagando alguien. O sea, en claro. realidad se está pagando. O sea, la casa nunca pierde. El otro día No, por estaba supuesto que viendo no. algo, mira, algo que estaba viendo bien interesante. Los otros días estaba viendo quién eran los dueños de Spotify. Porque no tiene un solo dueño. Claro. Ya es un conglomerado grande. Pues sí me encontré con la sorpresa de que las compañías discográficas son dueñas en proporciones de Spotify. Entonces, al final, las compañías discográficas terminaron mutando para seguir ganando de alguna forma, ¿no? Claro, claro.
Entonces, esa historia de que no, independiente, chau la compañía, no, porque ellos, a pesar de que vos no estés en una compañía discográfica, cada vez que sonás, cada vez que factura y cada vez que Spotify se queda con más plata que el artista, porque es una realidad, es uno de los problemas que tiene Spotify, es que le paga una basura a los artistas y vive de los artistas, pues eso se lo quedan las compañías discográficas. O sea, encontrar una forma de hacer negocio de la manera más simple posible sin tener que invertir en un artista y ponerle pauta publicitaria y todo. Vos haces toda la chamba y eso lleva la plata. Me parece genial, son unos genios. Sí, siempre fue igual, ¿eh? Tremendo, Sí, sí, es así. tremendo. Lo que pasa es que cuando Yo te pones a investigar te das cuenta. el primer contrato que yo firmé con CBS Columbia, nos daban de cada disco que se vendía, de precio mayorista, el 4%. ¿La Ah, tenés a esa? O sí, sí, sea, sí. si el disco se vendía en 100 pesos, yo ganaba 4 pesos. No, sí, 4 Total. pesos. Sí, Pero mayorista. O sí, sea, era no, la no, no. nada. Y nunca sabías No, cuánto se vendía, porque obviamente los tipos te decían, bueno, vendimos no, tanto. no, no, siempre fue La moneda que maneje. nos abrochaban por eso, ahora por lo menos nos abrochan digitalmente, qué sé yo. Exactamente. Bueno, Gus, ha sido un verdadero placer. Nos vamos a ver de nuevo dentro de poco. Gente, hagan correr la bola. Vamos a hacer una serie de charlas con Gustavo hablando de todo. Si quieren saber cosas puntuales, les sugiero que nos manden mensaje a Gus, le pueden escribir a gasmusic, @gasmusic. A mí me pueden mandar un mensajito acá eh, con preguntas puntuales que quieren que hablemos en los videos subsiguientes. Así que bueno, gracias Gus una vez más y De nos estamos nada, viendo che. pronto. Sí, Amigo. qué lindo. Gracias a todos. Besitos. Bye bye.